Buenas tardes a todos y vamos a continuar con esta sesión del grupo GenFin. Realmente las tres intervenciones de los aspectos biológicos de las neoplasias mieloproliferativas han sido excelentes, muy ilustrativas. Creo que hemos aprendido muchísimo y bueno, como coorganizador de estas reuniones realmente es un auténtico placer, es un lujo tener este panel de expertos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ahora, después de conocer todos estos aspectos tan importantes de la biología que nos son tan difíciles de entender muchas veces a los clínicos, pero que poco a poco tenemos que ir familiarizándonos con ellos, vamos a bajar un poco más a, como se suele decir, a la vida real, al día a día, a lo que vemos en las consultas. Y en este caso, lo que nos hemos planteado dentro del grupo ha sido organizar un par de sesiones, un par de charlas, bueno, porque claro, todo probablemente tenemos bastante claro qué tenemos que hacer en primera línea, pero qué ocurre cuando la primera línea o incluso a veces la segunda línea falla. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opciones de rescate tenemos? Bueno, pues para intentar responder a esas preguntas tenemos dos intervenciones que a nuestro modo de ver son muy importantes. La primera será la ponencia presentada por el doctor Hans Carl Hasselbach from the University of Sjælland in Denmark, who will talk about the interferon and how to use the interferon in myeloproliferative disorders, which is really a hot question, an intriguing question, and sometimes an unexplained question from most of us. And I really thank Dr. Hasselbach to be present here in this meeting of the GenFin group in Spain. So we are, in some way, we are really down as a group, but we extremely appreciate your presence here, and we are delighted to have you in your talk. En la segunda ponencia, el doctor Valentín García Gutiérrez, de todos conocido, hematólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, hablará también de qué hacer en el fallo a ruxolitinib como primera terapia que todos o la mayoría de nosotros usamos en el tratamiento de las mielofibrosis. En ambos casos hemos reservado un buen número de tiempo para poder hacer preguntas y respuestas por parte de todos los asistentes. Por favor, les invito a todos ustedes a que utilicen el chat durante las intervenciones de los ponentes. Las preguntas que plantearemos al doctor Hasselbach serán en inglés, las preguntas para Valentín las haremos en castellano, pero si alguien tiene algún problema con el inglés, puede enviarlas en castellano y yo intentaré hacer la mejor traducción posible. Sin más demora, muchas gracias. Thank you so much, Dr. Hasselbach, to be here. Muchas gracias, Valentín, por estar aquí y pasamos al desarrollo de cada una de las ponencias. Good afternoon, everybody. And first of all, I would like to thank the organizers for giving me the opportunity to talk today. My presentation is titled Use of Interference in MPNs Perspectives on the Early Interferon Concept. And here's the schedule of my talk. I will start with a short glance at the history of interference. As you all know, it was in 1985 that the first studies on the first report on the efficacy of interferon ET appeared. And then we have had 30 years, approximately 30 years before approval of interferon as the novel BESREMI, which I will come back to in a few minutes. Why interferon alpha in MPNs? We have 30 years of clinical experience. We have about 1,000 single-arm studies showing that interferon is safe and efficacious. When then to start interferon alpha? We believe that we have to start from the time of diagnosis, when the tumor burden is at the minimum and when interferon will
work most efficacious. Today, unfortunately, we have only, and in the future, only one interferon, Bes-Remi, since Peg-Intron has been is no longer available, and in a few years we will no longer have Pegasus. But then we have Bes-Remi, a novel PEG-proline interferon alpha 2b, which is given twice monthly or even one monthly. I will just go back and let us look at the treatment goals in ET and PV, the conventional goals. They are to minimize risk of thrombosis and bleeding, minimize risk of transformation to myelofibrosis, and minimize risk of transformations to AML. The ultimate goal being improvement of quality of life. What about the current treatments? We know that in some centers, patients with PV are treated with phlebotomies and aspirin only. But none of these agents, they do not target the malignant clone. Risk of disease progression is a constant threat with transformation into post-ET and PV myelofibrosis. The patients in the early stage where the symptoms are painful toes and painful ulcers, for instance, they will over the years transform to advanced myelofibrosis with huge spleen. And this transition, we believe, is driven by chronic inflammation, as I have shown you here. So the current treatments in the low-risk patients are phlebotomies and aspirin, and as introduced, they do not target the malignant clone, and neither hydroxyurea added in the high-risk patients. They do not prohibit clonal evolution and disease progression. They do not target the malignant clone. They do not target the inflammatory state or the inflammatory comorbidities. So the future goals, we believe, will likely be minimal residual disease, operational cure, as we and others have shown actually is an achievable goal after long-term treatment with interferon. So the treatment goals are, to summarize, target the malignant clone, the concurrent inflammatory state, and the inflammation-mediated comorbidities. Why early intervention? We believe that we have to use an agent that directly targets the stem cell, and this agent is interferon alpha. Interferon is a draft horse. It works hard, but it is a long, tough pull. In our experience, we have to treat for at least 5 years to achieve minimal residual disease as defined by virtual normal bone marrow, a JAK2 allele low burden below 1% or below 5%, then we can discontinue interferon, as I will show you later. Kiladian and co-workers were the first to publish that interferon is able to induce a reduction in the JAK2 allele burden. Also, they were the first to show that interferon is able also to reduce the CALR mutated, the CALR mutation in patients with ET. What are then the biology and mechanisms of action of interferons? There are several: anti-proliferative, pro-apoptotic, and anti-angiogenic, but likely the most important mechanism is the immunoregulatory capabilities. Interferon alpha stimulates the cytotoxic activity of several immune cells. Interferon alpha enhances the expression of anti-apoptotic genes in T lymphocytes, and interferon also increases expression of tumor-associated and HLA antigens. A very important mechanism of action is also that interferon gives rise to a wake-up
of the stem cells, put them in cycle so that they are targets for immune therapy. So in the future, we hope that we'll be able to have the same scenario as for CML, that we by early intervention with interferon may be able to disrupt the vicious circle and prohibit disease progression. And in that setting, I will just have a few slides on the novel concept of chronic inflammation in MPNs to close the circle. Today, we believe that chronic inflammation is both a trigger and a driver of clonal evolution in MPNs. Therefore, it may be that we in the future should have a combination therapy where we both target the malignant clone and also target the driver of the malignant clone, the chronic inflammatory state. And in that setting, I mean, for instance, DIAC1/2 inhibition. Chronic inflammation may actually be a promoter of mutagenesis in these diseases, and in this setting may be a human inflammation model for cancer development, oxidative stress giving rise to increasing genomic instability and cancer development. Do not forget that MPNs are associated with an increased risk of second cancers also before the diagnosis of MPNs. A role of ROS has been shown by Weinschenker's group that the DIAC2 mutation actually induces production of reactive oxygen species. Smoking is a highly potent inflammation stimulus, and we have in 5 papers now shown that smoking not only reduces the interferon response, but also may be a trigger and driver of clonal evolution towards MPN development. We have inflammation in the bone marrow, a cytokine storm giving rise to bone marrow failure. We have an inflammation in the circulation with platelet aggregates and compromised microcirculation, and we have inflammation in the spleen as well. What are the clinical implications of all this? Driver of clonal evolution, mutagenesis, subclone formation, and myelofibrotic leukemic transformation. Driver of development of premature atherosclerosis and early aging. Driver of development of other inflammation-mediated comorbidities, including second cancers. And what are then the therapeutic implications? Induction of resistance or refractory to treatment, and impairing of interferon signaling. How then to quell the fire? We believe that we have to intervene at the earliest time point possible, where the chance of quelling the fire is the very best. Stop the fuel supply by interferon alpha and add anti-inflammation agents, for instance, DIAC1/2 inhibitors, or actually also statins. So now I will come back to the early intervention concept. If we disrupt the vicious circle, the vicious MPN inflammation circle, at the earliest time point possible, we believe that we will be able to prohibit transformation to the advanced myelofibrosis stage. Thereby, we hopefully will also be able to prohibit the inflammation-mediated comorbidities as shown on this slide. I just have to put in to underscore that, for instance, chronic renal failure develops in patients with MPNs from the early stage to the advanced stage, shown not only by our group, but also by others. So in this setting, you can compare the MPNs with the complications to type 2 diabetes mellitus, which I will not come back to. Minimal residual disease. After about 5 to 7 years with monotherapy with interferon, we will be able in a subset of patients to achieve
a normalization of the bone marrow, a low burden JAK2 allele burden, as I will show you here. This is a patient on the right side of the slide, where a high JAK2 allele burden, and after interferon for several years, inducing low burden JAK2, and then we discontinued interferon and the JAK2 allele burden rises again, and then we reinstall interferon and we have a decline again. That is actually personalized medicine in the future. When we treat with interferon, some patients may not respond, and there may be several reasons for this. One of them may be interferon resistance. Our Swedish colleagues have for years ago shown that interferon may elicit interferon antibodies. We have not been able to show this in our studies, but others have shown that interferon may actually give rise to antibodies against interferon. A much more important issue, I think, is that some clones induce refractoriness to interferon, for instance, the TET2 mutation, and also likely the DNMT3A clones may confer impaired in response to interferon. This implies that actually we should in the future secure an NGS in all patients before starting interferon to select the right patients to treat with interferon. This has been shown in some studies from the Houston group, the resistance to interferon by these additional clones. And another issue is interferon intolerability. We have shown this also in our Danish DALIA trial, where we included 200 patients and now have a 5-year follow-up. Just to underscore that in our hands, even with low dose interferon, there is a discontinuation rate of about 40 to 50%. And the reason for this may be several, which I have not time to dissect in this talk, but we are trying to analyze the reasons for this discontinuation rate. What are the perspectives? What are the horizon in the future? We believe that it may be combination therapy, that interferon is combined with an agent that target the inflammatory state. It may be JAK inhibition, and we have shown this now in several papers. This is the first patient that we combined these two agents, and we have published 12 months and 35 months data in Cancer Medicine and Hematologia, respectively. This is the nice decline in the cell counts during this combination therapy, and this is a very nice decline in the JAK2 allele burden. Remember that this patient actually was refractory to monotherapy with interferon. Statins may also have a role in the future in the treatment of patients with MPN for several reasons. We have the oxidative stress, which gives rise to defective tumor immune surveillance. Also, the inflammation gives rise to blocking the attack on the tumor cells. And when we then put away the oxidative stress, the inflammatory state, then interferon may have a much better chance of killing the tumor cells, in addition to and in combination with statins and JAK1/2 inhibition. So actually, combination therapy with interferon alpha-2 and ruxolitinib and a statin may be a very effective treatment, also taking into account that statins actually enhance the efficacy of ruxolitinib, shown in a paper in British Journal of Hematology a few years ago. So just to conclude, to disrupt the vicious circle may actually prohibit clonal evolution and expansion
towards the myelofibrosis stage. I will conclude my talk by saying and emphasizing that the MPNs are not orphan diseases. MPNs are massively underdiagnosed cancers, which we have just recently shown in blood. In Denmark, 10,000 citizens with undiagnosed MPN cancer. In US, 550,000 citizens with undiagnosed MPN cancer, having an increased risk of life-invalidating and life-threatening thrombosis and sudden death. Chronic inflammation and mutated blood cells gives rise to cardiovascular disease and thrombosis in a progressive manner from early disease stage, from the CHIP stage to the overt MPN disease. And remember, the DAC2 mutation promotes atherosclerosis. It may actually be in the future a novel risk factor for cardiovascular disease. The DAC2 mutation per se it gives rise to a 12-fold increase in coronary disease. So we believe that targeting the clone at the earliest time point possible may be the future for preventing progression of these diseases. And actually, it may be that we, at the earliest time point, may be the CHIP stage where we attack the clone with interferon alpha. And these are studies for the future. So just to close, CHIP-JAK2 promotes thrombosis. So the future earlier intervention with interferon alpha-2, ruxo, and statins, combination therapy with these three agents or others anti-inflammatory agents may be the horizon in the future. To prohibit chronic inflammation, thereby we may prohibit premature atherosclerosis, thrombosis, and further MPN progression. Many thanks to all of those who have contributed to our research and still on the journey, my PhD students and postdocs, and not least my good friend Richard Silva, who is the pioneer within MPNs and interferon treatment, and who has just recently from his group published a wonderful paper in leukemia showing that interferon alpha for treating PV yields improved myelofibrosis-free and overall survival. Also, many thanks to my colleagues at National Center for Cancer Immune Therapy who are participating in our vaccination studies, where we vaccinate patients where we have induced minimal residual disease. So the dream of the new horizon is a minimal residual disease and perhaps, at least potentially, a cure. Thank you for your attention, and I will close my talk by showing our Danish Crown Princess Mary visiting our lab 2 years ago. Thanks so much. Hola a todos. En primer lugar, quería agradecer al Comité Científico la oportunidad que me han dado de tratar un tema que creo que es de una tremenda actualidad y, como verán, tiene mucho recorrido. Lo que voy a tratar de realizar durante los próximos 15 minutos es mostrarle qué es lo que podemos obtener de ruxolitinib, cómo es de frecuente y qué implicaciones tiene el fracaso a ruxolitinib y cuáles son, por último, las opciones terapéuticas para nuestros pacientes que presenten este fracaso. No voy a invertir demasiado tiempo en recordar qué es lo que podemos obtener de ruxolitinib. Ya todo el mundo está familiarizado con los resultados que se obtienen en cuanto a mejora de la esplenomegalia, de los síntomas, y en aquellos pacientes que son considerados de alto riesgo el potencial beneficio en cuanto a aumento de la supervivencia global por una mejoría del estado general del paciente. Sin embargo, estos datos que son muy buenos, los que tenemos experiencia, los que tienen experiencia en tratar a los pacientes con ruxolitinib, van a verse algo mermados por la continua pérdida de respuesta en aquellos pacientes que están tratados con ruxolitinib. Y es un problema que en algún momento u otro vamos a tener que afrontar en una amplia mayoría de pacientes. El principal problema que tenemos que afrontar, o el primero de todos, es cómo definir este fracaso terapéutico.
porque si bien la mielofibrosis es una enfermedad tremendamente heterogénea en su forma de presentación, también vamos a ver que lo es en cuanto a los criterios de fracaso terapéutico. Estamos tratando una enfermedad con fármacos que sabemos que no van a obtener de ninguna forma lo que denominamos una respuesta completa, que generalmente es la definición que solemos utilizar en otras patologías para definir fracaso terapéutico. Aquellos pacientes que no alcanzan respuesta no se benefician del fármaco. Pero no es el caso de ruxolitinib, porque con ruxolitinib sabemos que los pacientes no mejoran el número de blastos, no mejoran las citopenias, sino que pueden empeorarlas y su impacto en la fibrosis es incluso controvertido, ¿verdad? Por lo tanto, los criterios que utilizamos actualmente para saber qué pacientes están fracasando ya no es tanto que no hagan respuesta, sino que no progresen en el contexto del fármaco. Y esta progresión puede ser un poco subjetiva, porque dentro de que un paciente pueda estar progresando, realmente existen dudas sobre cuál es el mejor momento para definir que el paciente ya no se está beneficiando del fármaco. Y como digo, pues también puede presentarse de forma heterogénea, porque un paciente puede estar obteniendo una respuesta adecuada en cuanto a la esplenomegalia, pero puede estar progresando la sintomatología. Por lo tanto, no tenemos criterios claros para definir este fracaso terapéutico. Lo que sí sabemos es la frecuencia con la que se va a presentar y, por ejemplo, en cuanto a la esplenomegalia, sabemos que ya con 3 años de seguimiento de los estudios COMFORT podemos observar cómo aproximadamente la mitad de estos pacientes empiezan a perder este beneficio en cuanto a la esplenomegalia. Veremos cómo probablemente ante una ausencia de fármacos en segunda línea, el que pierda esta respuesta de la esplenomegalia no justificaría a día de hoy la retirada del fármaco. Pero si vemos datos a más largo plazo, estos son datos del estudio COMFORT con 5 años de seguimiento, podemos observar cómo 3/4 partes de los pacientes asignados al brazo de ruxolitinib ya no se encontraban en tratamiento con ruxolitinib. Es importante que empecemos a conocer cuáles son los motivos que condicionan este fracaso terapéutico o esta progresión, porque podemos ver que aproximadamente la mitad de los pacientes abandonan el tratamiento por falta de respuesta, por esta progresión, bien sea en los síntomas, en la esplenomegalia o en los blastos, pero hay un porcentaje importante de pacientes que lo hacen por efectos secundarios y muchos de ellos van a ser sobre todo condicionados por las citopenias que pueden estar en consecuencia con la progresión de la enfermedad añadido a una potencial toxicidad del fármaco. Esto es importante a la hora de tomar decisiones en cuanto a tratamientos alternativos en función de cuál sea el motivo por el que el paciente fracasa al tratamiento. Una vez que el paciente fracasa o progresa en el contexto de ruxolitinib, tenemos que tener siempre en mente que son pacientes de especial mal pronóstico. Vemos datos de supervivencia global tan malos como los que les muestro en estas tablas, en estas figuras, y podemos incluso saber pronosticar qué pacientes van a hacer incluso de peor pronóstico con referencia a aquellos que tienen trombopenia o que han producido o que han tenido una denominada evolución clonal en el contexto del uso de ruxolitinib. Una vez que sabemos cómo podemos, más algo parecido a diferenciar aquellos pacientes que están fracasando al fármaco y cómo de frecuente es, lo que tenemos que ver es qué opciones tenemos para ellos. Y antes de plantear opciones terapéuticas para estos pacientes, permítanme algunas reflexiones que son más algo personales. Sabemos que la gran mayoría de pacientes responden a ruxolitinib, pero muchos de ellos también en algún momento van a perder esta respuesta. A la hora de definir la falta de respuesta o la pérdida de respuesta, es importante, esto no siempre es fácil, pero es interesante intentar diferenciar si el motivo de fracaso terapéutico es realmente una resistencia o pérdida de respuesta, o más bien pudiera estar en consecuencia a unas dosis subóptimas del fármaco que generalmente están condicionados por las citopenias que puede producir el fármaco o incluso la enfermedad. De tal forma que muchas veces estamos obligados a reducir la dosis de ruxolitinib y es esto lo que condiciona el fracaso terapéutico. La decisión de suspender el fármaco tiene que estar, siempre tenemos que tener en cuenta que aún en aquellos pacientes que progresan al fármaco, sabemos que en cuanto a calidad de vida y síntomas se siguen beneficiando de estos, y incluso en pacientes que están progresando, todos tenemos experiencia como al suspender el fármaco, los pacientes empeoran. Lo cual significa que ante ausencia de alternativas que a día de hoy de fármacos que podamos utilizar fuera de indicación o en ensayos clínicos no tenemos actualmente ninguno, ante la ausencia de fármacos alternativos, probablemente la mejor situación es continuar usando el fármaco.
Dicho esto, vamos a ver cómo actualmente tenemos distintas opciones terapéuticas, muchas de ellas se están probando y esperemos que pronto tengamos acceso al menos a alguno de ellos. Como digo, ante un paciente que fracasa al tratamiento con ruxolitinib, debemos intentar diferenciar si se produce por distintos motivos. Y estos motivos pueden ser un empeoramiento de la esplenomegalia o de la sintomatología, empeoramiento de las citopenias y una progresión de la enfermedad en cuanto a aumento de los leucocitos y o el número de blastos. Y esto es importante, como digo, diferenciarlo porque potencialmente vamos a poder utilizar fármacos distintos. Y algo que es muy interesante es conocer los distintos inhibidores de la vía JAK-STAT que esperemos pronto estén disponibles. Como sabemos, los inhibidores de JAK los solemos denominar pan-JAK porque inhiben tanto la vía JAK1, vía JAK2 y JAK3, pero cada fármaco tiene su peculiaridad al respecto de que inhibe más una vía que otra. Y esto puede ser potencialmente interesante si queremos enfocarnos más a un mayor beneficio de la hematopoiesis extramedular o de la fibrosis o solamente en relación a la sintomatología producida por este aumento de interleuquinas que se puede actuar sobre ella más inhibiendo la JAK1. Si bien la eficacia de los fármacos es diferente conforme sean más selectivos de una vía u otra, lo que también es muy interesante y esperable es que los efectos secundarios también lo son. Por lo tanto, como digo, potencialmente podríamos elegir un fármaco u otro si tuviéramos todos disponibles en función de cuál es el motivo de fracaso terapéutico. De tal forma que si el fracaso terapéutico es debido a que existe una progresión en cuanto a la esplenomegalia o la sintomatología, parece lógico utilizar un fármaco que sea más selectivo de la vía JAK2, como es el caso de fedratinib. Fedratinib es un inhibidor de JAK altamente selectivo, como digo, para la vía JAK2 y que ya ha sido probado tanto en fases 1-2 como en fases 3 en primera línea de tratamiento como en pacientes con fracaso previo a ruxolitinib. Cuando se ha comparado en primera línea frente a placebo, los resultados en cuanto a mejora de la esplenomegalia y de la sintomatología han sido similares a los obtenidos por los estudios COMFORT en primera línea. Tienen que conocer que el perfil de seguridad es algo diferente y algo que no se veía con ruxolitinib son posibles efectos secundarios gastrointestinales que no se ven tanto, como digo, con ruxolitinib, como puede ser náuseas y sobre todo diarrea. También este fármaco ha sido probado en aquellos pacientes en segunda línea tras fracaso terapéutico a ruxolitinib, en el que se pueden observar como independientemente de si el motivo del fracaso era bien resistencia o intolerancia, la mayoría de pacientes que ya no se beneficiaban de ruxolitinib parecen beneficiarse de fedratinib en esta segunda línea de tratamiento. Con estos estudios, el fármaco ha sido ya aprobado tanto por la FDA como por la EMA para pacientes en primera y en segunda línea, si bien es cierto que en España todavía no tenemos precio de reembolso y no conocemos si para esto vamos a tener que esperar al ensayo clínico fase 3 que ya se está realizando, está llevándose a cabo en segunda línea de tratamiento en aquellos pacientes que han fracasado a ruxolitinib comparándose frente a la mejor terapia disponible. Para aquellos pacientes que el principal problema son las citopenias bien inducidas por la enfermedad o bien por el fármaco que condiciona que no podamos usar una dosis óptima de ruxolitinib, parece que utilizar fármacos que no sean tan selectivos de la vía JAK2 podrían ser potencialmente beneficiosos. Este es el caso de pacritinib, que seguro que están familiarizados con el fármaco, con su alta selectividad para la vía JAK1. No solamente es muy selectivo frente a la vía JAK1, sino que también se ha visto que es un fármaco que inhibe la vía IRAK1, que es una vía muy interesante, que como nuestra compañera Paqui Ferrer nos mostró en este artículo tan interesante, es una vía que podría tener implicación en el desarrollo de la enfermedad. Con este racional, pues se han realizado distintos ensayos clínicos con este fármaco y tras los primeros ensayos clínicos se vio que potencialmente aquellos pacientes que más se podrían beneficiar son aquellos pacientes con bajo número de plaquetas, porque el fármaco es igual, no debería requerir estas modificaciones de dosis y los pacientes con trombopenia se pueden beneficiar de uso de dosis plenas del fármaco, por lo tanto mayores
respuestas en pacientes con especial mal pronóstico como son estos pacientes con trombopenia. No solamente se pueden utilizar dosis óptimas del fármaco con trombopenia, sino que también se ha visto un potencial beneficio en cuanto a la mejora de estas citopenias, de la hemoglobina y de las plaquetas. Con todo esto, el fármaco ya se está llevando a un ensayo clínico fase 3, tanto para pacientes de nuevo diagnóstico como pacientes que hayan fracasado a ruxolitinib y que cumplan los criterios de trombopenia. Otro fármaco muy interesante es momelotinib. Este es especialmente interesante porque podría tener especial interés en aquellos pacientes con anemia. Momelotinib es un fármaco que ya también se ha randomizado frente a ruxolitinib en primera línea de tratamiento. Si bien no ha demostrado beneficios en mayor eficacia que ruxolitinib, lo que es muy interesante y se vio en los primeros ensayos clínicos es el potencial beneficio en aquellos pacientes con anemia, existiendo incluso pacientes en los que alcanzaban una independencia transfusional. Con este beneficio en aquellos pacientes con anemia y también en cuanto a la mejoría de la esplenomegalia, de la sintomatología, parece que este fármaco se va a centrar en aquellos pacientes, como digo, con anemia, y ya está en marcha un ensayo clínico en el que se está utilizando momelotinib frente a danazol en pacientes con, como digo, que hayan fracasado a ruxolitinib con anemia frente a danazol. En aquellos pacientes que estén progresando con respecto a la leucocitosis y los blastos, pues potencialmente puede ser interesante la combinación de agentes hipometilantes. En este contexto se han realizado ensayos clínicos tanto con decitabina como con azacitidina, con resultados que hay que decir modestos, sobre todo en aquellos pacientes de peor pronóstico en los que hay una mayor progresión, pero es algo que siempre tenemos que tener en la cabeza porque pudiera tener un potencial beneficio. ¿Y qué más puedo contarle? Pues que hay un interesantísimo pipeline en el que se están testando, se están probando distintos fármacos en esta patología. Como piedra angular, en la mayoría de estos ensayos clínicos siempre predomina el ruxolitinib y como van a ver la mayoría de estos ensayos, lo que se está realizando es añadir compuestos nuevos que potencialmente se ha demostrado cierta eficacia en estudios preclínicos, pero como digo, casi siempre añadidos a ruxolitinib y voy a mostrarles algunos de estos. Luspatercept es un fármaco que seguro ya todos han oído del beneficio que tiene sobre aquellos pacientes con anemia en casos especiales de síndromes mielodisplásicos y ya se ha probado en ensayos clínicos fases 1-2 en combinación con ruxolitinib y este es el beneficio que tiene no únicamente en la mejora de la anemia, sino también en conseguir esta ansiada independencia transfusional en aquellos pacientes con mielofibrosis que tienen esta toxicidad o este efecto secundario como puede ser la anemia marcada. Con este contexto, este fármaco también se está evaluando actualmente en ensayos clínicos fase 3 en aquellos pacientes transfusión dependientes. El grupo de fármacos llamados inhibidores de BET son fármacos que se están probando en distintas patologías, sobre todo el linfoma, es un beneficio ya más que demostrado, sobre todo en toda la vía de señalización de citoquinas y siempre que hablamos de citoquinas tiene un potencial beneficio, ¿verdad?, en cuanto a los pacientes con mielofibrosis. El fármaco se ha probado en combinación con ruxolitinib en segunda línea con un beneficio muy marcado en la mejora de la esplenomegalia, pero también en esta reducción de las citoquinas y algo que es muy llamativo con la mejora de toda la inflamación, parece que también hay cierto beneficio en cuanto a la mejora de la anemia y también es un ensayo clínico que se está ya llevando a cabo en un fase 3. Ventraxin es otro fármaco que que puede ser muy interesante porque como el mecanismo de acción parece que es una molécula que repararía el daño tisular, sobre todo, y en nuestro caso nos interesa porque se podría revertir el daño de los monocitos y también de la médula ósea. Fíjense cómo en estos ensayos clínicos en pacientes con mielofibrosis parece que puede haber un beneficio claro en la mejora de la fibrosis y esto es pues muy relevante para pacientes con esta patología y esta mejora de la fibrosis pues se ha repercutido en la mejora de la dependencia transfusional tanto de concentrados de hematíes como de plaquetas y de la mejora de la calidad de vida de los pacientes y de la esplenomegalia, por lo tanto también fármacos muy interesantes.
Navitoclax es otro fármaco que seguro también han oído hablar mucho de él, que están teniendo resultados preclínicos muy interesantes mediante la inhibición de esta vía VAX y de la apoptosis. Ensayos clínicos también ya en fases 1, 2 han mostrado, y preclínicos han mostrado datos que pueden ser muy interesantes, de nuevo siempre fijándonos en esta mejora de la esplenomegalia y de la sintomatología, y con estos ensayos y con estos datos que han sido tan relevantes ha hecho que la compañía haya llevado directamente el fármaco a fases 3 en 2 escenarios en combinación con ruxolitinib, tanto en segunda línea pero también en una primera línea de tratamiento, y son ensayos clínicos que también se están realizando en algunos centros españoles. Como no podía ser de otra forma, Novartis también tiene un tremendo pipeline para esta patología, y cómo están testando pues es de la misma forma, siempre ruxolitinib de base, en la que se está probando este ensayo clínico ADORE en distintas opciones de distintos fármacos con distintos mecanismos de acción. Por ejemplo, con inhibidores del HDM, que es un inhibidor de la vía del P53, que conocemos ya en distintas patologías mieloides cómo puede tener una importante repercusión a la hora de tener un papel frente a la CD34, y por ello la disminución de la carga tumoral. Quizanzilumab, que es un inhibidor de la P-selectina, que podría tener potencialmente pudiera tener un interés en la mejora de la fibrosis de aquellos pacientes con mielofibrosis. Sabatolimab, que es un inhibidor del TIM3, que también se está utilizando en pacientes con leucemia mieloide aguda, podría disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad potencialmente. Y algo que también, fármacos que también son muy interesantes pueden ser la inhibición del ERK1. Como seguro que están familiarizados, esta sobreexpresión de la vía ERK está continuamente sobreactivada en aquellos pacientes con sobreactivación de la vía JAK-STAT, de inhibir potencialmente la vía ERK1 pueden ser de especial interés también en esta patología, incluso en combinación con ruxolitinib, y son un ensayo clínico que se está también llevando a cabo, en este caso INSIGHT, en combinación con ruxolitinib. Por lo tanto, a forma de conclusión, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes tratados con ruxolitinib van a responder, pero también van a perder la respuesta a medio plazo, que la suspensión de ruxolitinib tiene que venir condicionada siempre con la posibilidad o no de tener tratamientos alternativos, porque si no es así, los pacientes se van a beneficiar del fármaco hasta el final. Y en un futuro próximo esperemos que podamos utilizar distintos inhibidores de JAK en función de cuál es el motivo de pérdida de respuesta. De tal modo que si es una resistencia, potencialmente podríamos utilizar fedratinib, en trombopenia pacritinib, en anemia momelotinib. La combinación de ruxolitinib con otros fármacos parece que puede ser una opción muy interesante, y ya les he mostrado la gran cantidad de fármacos que aparentemente pueden ser prometedores. Muchos de ellos se están llevando incluso ya a fases 3. Esperemos que algunos de estos puedan demostrar realmente la eficacia en una situación tan compleja como la que tenemos que abordar todos los días, como son aquellos pacientes que no responden de forma adecuada a ruxolitinib. Esto es todo lo que quería mostrarles. Espero que haya sido de su interés, y estaré más que encantado de intentar contestar algunas preguntas que pudieran tener. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos, y creo que las ponencias clínicas han estado a una gran altura. Difícil de igualar la calidad de las ponencias biológicas, pero creo que en esta ocasión podemos sentirnos casi muy compensados. Es el turno de las preguntas, y animo a los oyentes, a todos los asistentes a este congreso de GenFIM, que puedan hacerlas por el chat. De momento hemos recibido varias preguntas para nuestros dos ponentes. The first questions are going to Dr. Hasselbach, and there are a recurrent question coming from more than one participant, more than one doctor. It is, which kind of patients should be treated with interferon in, let's say, today or in the short time? So which will be the criteria, the clinical criteria, going to
provide interferon to these patients? A very important question, and I can only talk from our own platform, the platform in my outpatient clinic. But as I underscored, we believe that the earlier we treat with interferon, the better the chance of success. This is a cancer, and the biology of any cancer is increasing genomic instability, subclone formation, and ultimately resistance to treatment, as exemplified by the advanced myelofibrosis stage. So we have a lot of success with early treatment. That is, that I personally start treatment at the time of diagnosis, when the patient with ET into my clinic. I ask the patient, I inform the patient about the possibilities, and if the patient wants to try interferon, I start interferon low dose, saying Pegasus 45 microgram once weekly. It is very important to underscore that even though we start with low dose, our experience is that after, with a follow-up of 5 years in our cohort, there is a dropout rate of 40, up to 40, actually 50%. And the challenge for the future research is to dissect the reasons why so many patients drop out, even though they have tolerated interferon the first 1 or 2 years. And we do a lot of efforts to dissect this dropout rate. So start early and not increase the dose, but have tolerance, so that look at the cell counts, and they would steadily decrease in weeks to months. And then you can continue in some patients with Pegasus 45 microgram every second week, and even every third week on low dose Pegasus. But also to underscore that those tolerating interferon, they do very good. And in this subset of patients, we have the chance of inducing minimal residual disease after 5 years, as I told you, with a decline in the QLL burden, which I measure twice or thrice yearly. And again, also my message is that in the future we have to perform next generation sequencing before starting interferon, so that we do not treat the patient with a TET2 mutation or a DNMT3A mutation, because as far as we can see, the preliminary data, they may be refractory to interferon. Okay, but this is something that we can also think about. The next question coming from the audience is that sometimes we have used, let's say, many years ago, other interferons for the treatment of, let's say, CML or non-Hodgkin lymphoma, which a lot of secondary effects. Which is your experience in those patients treated with pegylated interferon? So I know that this is well tolerated, but which are the most important secondary effects for those patients in order to, let's say, to in some way make some concerns regarding the quality of life of these patients? Now I only address the Philadelphia negative MPNs. Yes. Those patients tolerating interferon low dose, patients with ET and PV, and also in the early stage of myelofibrosis, Richard Silva has shown very convincingly that patients in the early stage of myelofibrosis also benefit being treated with interferon.
And even though they have enlarged spleens, they steadily regress during treatment. That is Richard Silver's experience, and also my own experience. So those tolerating the drug, they have a wonderful quality of life because they have no side effects. If a patient has side effects, I do not continue interferon. You have to tolerate side effects during the first months of treatment, but then so many patients accommodate to interferon, and then they tolerate it. So you should not discontinue interferon because they have flu-like symptoms during the first 3 or 5 injections. The large majority of patients actually experience this, but take your time, and then if the patients then after 3-5 months treatment is very, very invalidated by fatigue, then of course I conclude this is not a patient that tolerates interferon. And this was the subset of patients that we entered our COMBI study, where we asked the question, how can we help the patient not tolerating interferon, being refractory to interferon? And then we combined interferon with Jakavi, with ruxolitinib, and actually then they tolerated it because you exhaust the fire, likely also elicited by interferon because the tumor burden is so huge. And then with a decline in the tumor burden, then the patient may continue on monotherapy with interferon. Okay. So much more biological question is if interferon is modifying PD-1 or PD-L1 axis in that way. That you already show some modifications about the different pathways in which the interferon could be work, but this is interferon modifying the PD-1, PD-L1 axis. We believe that it may interfere that axis, but unfortunately, we have experience. We have conducted 2 studies on vaccination, and where we vaccinate, for instance, CALR-positive patients, and we really had the hope that we could help the patients with vaccination with an epitoped CALR, but actually what we see is that we are, by vaccination, we are able to elicit a very strong immunogenic response, but the platelet count does not decrease, and either the platelet counts. So we believe that this may be simply because the patients, even at that stage, have a too large tumor burden. So we have to attack the clone already at the TIP stage, the CALR-positive TIP patient, citizens, for instance. And that is the reason why we now hopefully will have finance to start a study where we vaccinate citizens who we have screened and found in a CHIP background population, to deliver the proof of concept that when we treat early and when we vaccinate early, we may be able to eradicate the clone. But this is really the future horizon, and we do not know if it will enlighten or not. Okay. So, in the last question coming here for a audience is how about the inflammasome and all these spectrum in which this interaction between myeloproliferative disorder, Philadelphia negative disorders, and all the atherothrombosis and all these items come or could be related. So how interferon can stop in this, how interferon can work in this scenario that this is extremely difficult to manage, and sometimes it's interacting all of them at any time. Yeah,
Yeah, also a very, very relevant and timely question, because we have to consider that interferon it is stem cell targeted therapy, and therefore it in that way quells down the fire, because the malignant clone per se elicits inflammation. So when you target the stem cell, you also dampen the fire. But it's very important to underscore what I also showed on one of the slides, that the JAK2 mutation is a thrombosis promoter. It induces reactive oxygen species, and it also actually it gives rise to thrombosis in other settings. So if we quell the fire by stem cell targeted therapy with interferon, in addition to anti-inflammatory treatment, for instance, JAK1/2 inhibition or a statin, we have shown that in a few patients that blocking the mevalonate pathway by a statin up and down bisphosphonate actually may also be a combination therapy for the future. Mm-hmm. Okay, and the last question is a direct question: is there an ongoing trial combining interferon with ruxolitinib? Do you know if there are some? We have published 12 months data and 24 months data on 50 patients being refractory or intolerant to interferon. 50 patients, and they have experienced. They have done very well on combination therapy when we added ruxolitinib, and this trial, the results, the very encouraging results in that trial, opened the avenue for the next trial, where we have now treated 24 patients, newly diagnosed PV patients, with interferon alpha-2A, Pegasus, combined with Jakavi at 10 milligrams twice daily. And we have confirmed the very, very encouraging results from our trials published in Cancer Medicine and in Hematologica. My good old friend Kilatian from Paris, he is performing a study in myelofibrosis patients, and I'm aware that at other centers, also in US, they are conducting trials where they combine interferon with ruxolitinib. Okay, and there is a last question, because this just came during your last reply. Is just a couple of questions is regarding the use of statins at diagnosis, and some people is a little bit surprised about the use of statins at diagnosis of the myeloproliferative disorder, with no regarding independently of the age of the presence of the cardiovascular risk factors. Are you supporting the use of statins at any time from the beginning? As a statin? Yes, statins, yes. Yeah, a statin. You know, a statin, as you know, it is not only cholesterol lowering. Yeah. It is anti-proliferative, pro-apoptotic, anti-angiogenic as well, and also potently anti-inflammatory. And I do not routinely administer statins to my patients. I do not, because we need the study, optimally the randomized study. But the randomized study, you cannot set up a randomized study on statins simply because so many patients are treated with statins plus 60 years. So now we are setting up a study where we add atorvastatin 80 milligram in those patients having not achieved normal cell counts on conventional treatment, for instance, hydroxyurea or interferon. And here we add a statin.
atorvastatin 80 milligram to achieve the proof of concept. Then when you add a statin, then you actually have a lowering of the cell counts. Just to add to this, in leukemia, I think it's a leukemia research or leukemia lymphoma, a group has just published that statin treatment decreases the need of phlebotomies in PV patients. Okay. So I really think that the statins will have a place in the future treatment. Okay. Another question will be, what do you think? It is what is the first step? Inflammation, inflammation and later clonality, or first clonality and later inflammation? A wonderful question. Philosophical question, okay, but oh, you know. It's a lovely question, and it's really, yeah, I think it's better. okay. Perfect. But this is another very, very relevant question, and actually we do not know. It may be both, and we really hope that we can contribute to answering this question. Is it the inflammation, or is it that gives rise to the clone, or how is the connection? We have a very good platform to study this by our CHIP cohort of 635 CHIP citizens with the JAK2 mutation, which we have found in a screening of 20,000 citizens in our so-called nested cohort. And we are just setting up studies actually to address this very important question. Is it the egg or the hen, or how does it work together? Okay, so thank you so much, Dr. Hasselbalch. And it was a great pleasure to have you here. Great discussion and also great presentation. Thank you very much. Yeah. And we will continue in Spanish with some question to Dr. García Gutiérrez. Thank you so much. Yeah. Bye bye. Y ahora movemos un poco al castellano a Valentín. Y bueno, la primera pregunta, que es muy dirigida. Hay varias preguntas muy concretas. Por ejemplo, ¿cuál es lo que piensas acerca del papel de los inhibidores de la telomerasa en el tratamiento de los enfermos refractarios a ruxolitinib? Gracias. Pues nada, la verdad es que justo me han preguntado por la diapositiva que quité en el último momento, ¿no? Porque no podíamos tocar todos los temas, y que me haya hecho la pregunta, la verdad es que es muy pertinente. Ya se han realizado ensayos clínicos con inhibidor de telomerasa. Hubo una primera publicación, ¿verdad?, que todos estamos al tanto, hace algunos años en New England, en el que con poquitos pacientes, creo que eran 35, dieron resultados bastante favorables. Y eso llevó a cabo que se llevara a fases 2, en lo que sobre todo se quería ver la optimización de dosis. Inicialmente los resultados no fueron muy buenos, pero cuando se han analizado los datos con mayor seguimiento, parece que sí que empezamos a ver un seguimiento de un beneficio de estos pacientes algo más a medio plazo. Yo creo que es un fármaco que puede tener su papel. El problema que veo es que actualmente, para demostrar beneficio de los fármacos en mielofibrosis, como he intentado hacer hincapié en la presentación, desafortunadamente solo tenemos el objetivo medible generalmente del beneficio de la esplenomegalia. Y esto no lo es todo, ni muchísimo menos en la mielofibrosis. Por lo tanto, tenemos que intentar, y esto aplica no solamente para los inhibidores de telomerasa, sino también para otros fármacos, en intentar poder demostrar el potencial beneficio de fármacos en otros aspectos de la enfermedad, sin que ello tenga que implicar necesariamente un beneficio de la esplenomegalia. Y probablemente son estos inhibidores de telomerasa los que puedan
demostrarse un beneficio ya no únicamente en cuanto a disminución de la progresión de la enfermedad o incluso también de la fibrosis neuronal. Y sí que se han presentado datos recientemente en que probablemente esto va a tener su papel. El problema que lo veo es que cuando se lleven a fases 3 en los que tengan que medirse con un objetivo primario, si finalmente van a poder demostrar ese objetivo primario, aunque pueda tener realmente un impacto en mejorar lo que es la patogenia de la enfermedad. Bueno, y yo creo que otra de las cosas que creo que nos están preocupando a todos los clínicos en relación con los enfermos con mielofibrosis y con los tratamientos de rescate, lógicamente todos le vemos un papel a las combinaciones de fármacos, pero probablemente esas combinaciones van a ser mucho más tóxicas que el uso de ruxolitinib como monoterapia. Entonces, ¿cómo ves tú digamos, la evaluación de la toxicidad en estos enfermos que ya son enfermos ciertamente quemados algunas veces por varios años de evolución de la enfermedad, en los cuales siempre hay muchos factores limitantes, la anemia, la trombopenia y en ocasiones incluso también pues alguna, digamos, el deterioro del estado general? Hay muchas combinaciones, hay muchas propuestas, hay muchos ensayos, pero no estaremos quizá a lo mejor entrando un poco en una zona peligrosa en cuanto a la aparición de efectos secundarios que por otra parte son muy difíciles de valorar en un enfermo que tiene ya una enfermedad por sí refractaria y evidentemente pues de muy mal pronóstico. Si te soy franco, y eso también hablo de la experiencia, nosotros, al igual que en vuestro centro, en muchos centros de investigadores que están conectados a esta reunión, hemos tenido la suerte de poder evaluar muchos ensayos clínicos en combinaciones, ¿no? A mí no me preocupa tanto la toxicidad. La verdad es que nosotros, la experiencia que tenemos cuando hemos combinado ruxolitinib con otros fármacos que pues generalmente han sido algunos de ellos otros tipos de inhibidores de tirosinquinasa, pero también otras moléculas, yo no he visto tampoco que haya sido especialmente mal tolerado. Sí que es un problema principalmente las citopenias, que es lo que hace que dificulta el ajuste de la dosis, ¿no? Si de por sí con las citopenias es difícil ajustar el ruxolitinib, cuando tienes que ajustar también otro fármaco, es lo complicado. A mí, volviendo a lo mismo y perdonar que insista, el problema que le veo es que generalmente hasta ahora todos los ensayos clínicos se están diseñando, como decía, con la piedra angular del ruxolitinib, porque los objetivos primarios hasta ahora en casi todos son el beneficio de la esplenomegalia. Y sin duda el fármaco que mejor funciona es el ruxolitinib. Por lo tanto, podemos tener otros fármacos, como he intentado mostrar, que pueden ser potencialmente muy beneficiosos en la disminución de la inflamación, incluso en la disminución de la fibrosis, del daño tisular, que pueden tener un impacto, incluso también en lo que es la progresión de la enfermedad hasta fases más avanzadas, que al final es lo que más nos interesa, ¿verdad? Lo que pasa es que no nos atrevemos a quitar el ruxolitinib, porque al quitar el ruxolitinib el paciente empeora la esplenomegalia, seguro, porque es el fármaco más eficaz y como los objetivos primarios siguen siendo la esplenomegalia, pues se tiene que mantener el ruxolitinib, porque si no el paciente va a cumplir esos criterios de progresión con respecto a la esplenomegalia, aunque se pueda estar beneficiando en otros aspectos de la enfermedad. Por lo tanto, volviendo a lo mismo, no creo que vaya a ser tan problemático la toxicidad, que por ahora con la experiencia que estamos teniendo no se añade demasiada toxicidad, sino que desde mi punto de vista va a ser difícil demostrar los objetivos primarios de esta fase 3, que suelen ser generalmente la mejora de la esplenomegalia, y probablemente en el camino se van a perder muchos fármacos que potencialmente pudieran beneficiar a los pacientes en otros aspectos de la enfermedad, y se van a perder probablemente por no mostrar esta mejora de la esplenomegalia. Y ahora dos preguntas muy, muy concretas, una con un fármaco conocido, antiguo no, pero bueno, yo creo que ya clásico, y otra con un fármaco nuevo. Y es, ¿cómo valoras la posibilidad o el uso o la eficacia que puede tener lenalidomida en los fallos a ruxolitinib? Esa sería la del fármaco clásico, y la del fármaco menos, o sea, que aún no tiene nombre, sería ¿qué piensas del inhibidor CPI-061, el inhibidor de BET? Vamos con la lena y luego vamos con el inhibidor de BET, si te parece bien. Sí,
La lenalidomida, como sabéis, potencialmente su uso, lo que se ha centrado más como agente inmunomodulador ha sido en la mejora, ya no tanto de la esplenomegalia, ¿verdad?, sino sobre todo en la mejora de aquellos pacientes con anemia. Y sí que hay datos que han demostrado mejora de la anemia. También sabéis que se han intentado, ya no solamente con la lenalidomida, sino con la pomalidomida, demostrar, se ha llevado ensayos clínicos que fueron muy ambiciosos porque el objetivo primario fue dependencia transfusional. Sí que mostró mejora de la hemoglobina, pero no independencia transfusional. Entonces, en este sentido, yo creo que con todas las posibilidades que tenemos hoy, a día de hoy, lenalidomida, creo que tras falla ruxolitinib por esplenomegalia, no creo que tuviera demasiado papel, y en este sentido podría intentarse como agente inmunomodulador en aquellos pacientes con anemia, pero creo que sería más interesante pues probar algunos de los múltiples ensayos clínicos que tenemos hoy en día disponibles y que os he intentado mostrar en la presentación. Y con respecto a los inhibidores de BET, sin duda son fármacos muy interesantes porque actúan frente a la enfermedad de forma novedosa. Todo lo que sea disminuir el estado inflamatorio de la enfermedad puede tener repercusiones relevantes, y esa mejoría no únicamente de la fibrosis, sino también de las citopenias hacen que sea una estrategia también muy interesante. Pero de nuevo, veremos a ver si cuando lo llevamos a fase 3 con estos beneficios únicamente de la esplenomegalia muestra estos beneficios. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay más preguntas en el chat, yo creo que han sido dos presentaciones excelentes. Hace, creo que un par de años, en una de las reuniones de Genfin, se presentó una ponencia que decía algo así como: hay algo después de Ruxo, y decíamos, oye, después de Ruxo, pues empezábamos un poco a reciclar todos aquellos inhibidores que habían ido cayendo y que volvían otra vez a levantarse. Creo que el horizonte que se nos plantea en la actualidad es totalmente distinto, muchísimos ensayos, posibilidades de combinación, y también en neoplasias mieloproliferativas no mielofibrosis, la posibilidad de usar interferón, como nos ha comentado el doctor Hasselbach, es también totalmente importante. Con esto yo creo que podemos dar por finalizada la mesa de, digamos, la parte más clínica, y vamos a pasar a la penúltima intervención del día de hoy. Y en este caso, para mí es un honor presentar a Peter Loefenhardt, que es el representante, el presidente de la Asociación Española de Enfermos con Neoplasias Mieloproliferativas. Yo creo que todos lo conocemos, ya ha estado presente en otras reuniones de Genfin, comentándonos, poniéndonos un poco mucho más en la realidad de lo que a veces podemos estar en este tipo de reuniones. Creo que él está haciendo un esfuerzo muy importante por que los enfermos estén presentes también en nuestros foros de debates. Creo que la presencia de los enfermos es un hecho capital para todos nosotros, porque no solamente es en el aspecto de mantenernos en la consulta con ellos, sino después el conocer pues cuáles son realmente sus problemas, sus anhelos, sus preguntas. Todos nosotros estamos recibiendo el bombardeo, ¿no?, en el último mes de la pregunta del millón: ¿debo vacunarme, cuándo y con qué? Siempre respondiendo, intentando hacerlo de la mejor manera posible, pero obviamente pues no solamente es la vacuna frente al COVID lo que supone un reto en la actualidad, sino realmente el llegar a lo que decía el doctor Hasselbach, plantearnos la curación de estas enfermedades cambiando la marcha, cambiando el chip. Es algo que como médicos tenemos que ofertar y que ofrecer a nuestros enfermos, y a mí me parece que es tremendamente importante que todos pues escuchemos atentamente las palabras que nos va a decir Peter. Peter, tu turno cuando quieras, o cuando te lo den los señores que están ahí en producción. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido a Genfin.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jesús, por la introducción. Creo que hace más o menos 2 años que ha sido la última vez que he podido hablar ante de ustedes. Quiero dar las gracias primero a la dirección de Genfin, que me han dado la oportunidad de estar aquí hoy y dejarme unos minutos hablar de nuestra vida real que tenemos aquí en nuestra asociación. También quería dar las gracias a Laura Fox y a Maribel Mata, que las dos me han aguantado los último año y medio con mis preguntas y deseos continuos. Sé que a veces soy muy insistente. Lo que pasa es que tengo muchos pacientes detrás mío que me están empujando y a veces necesito respuestas. Pues también me acuerdo de los primeros reuniones de pacientes que hicimos, especialmente una en Madrid, que había 3 pacientes presentes, que era una vergüenza que no me olvidaré en mi vida, ¿no? Menos mal, pues ha cambiado mucho desde entonces. Hoy tenemos entre página y Facebook, tenemos unos 250 pacientes, tenemos en Instagram, tenemos otros 200. Estamos encima de los 400 pacientes que hoy en día tenemos entre nosotros. Muchos de ellos, como siempre, son silenciosos, leen, pero tengo una gran parte que son muy activas. Hemos hecho muchísimo trabajo en los últimos 2 años, muchos vídeos, muchas videoconferencias, webinars, etcétera, que casi tendría que decir gracias al COVID lo hemos podido hacer de esta manera. Yo diría con reuniones personales casi hubiera sido imposible. Aunque no nos acostumbramos 100% y no es tan bueno como una reunión personal, las videoconferencias nos han ayudado muchísimo. Lo que también nos ha ayudado mucho últimamente es la nueva página web de Genfin. Quiero felicitar a las personas que han hecho esta página, es fantástica, realmente es muy buena. Y lo que a nosotros refiere especialmente al link con nuestra página y la introducción de MP en España. Conozco varios pacientes que, gracias a esta publicidad, a esta posibilidad en nuestra página, han llegado a nosotros. También sé que muchos de vosotros pues, estáis enviando los pacientes a nosotros. Espero que esto vaya a seguir. Nosotros estamos planeando, ahora que esperemos que baje un poco el COVID y habrá más visitas personales a los hospitales. Hemos preparado unos flyers que os vamos a enviar a través de Genfin. Y también tenemos un pequeño, información sobre policitemia y sobre MF, que lo hicimos junto con Novartis, también se lo mandaremos y espero que esto nos ayudará un poco más del awareness, ¿no? Que saben, los pacientes saben más de nosotros. Hay una petición que tengo de poner porque es que me lo ponen cada día y sé que para vosotros es difícil, lo he hablado muchas veces con Laura, con Maribel. Los pacientes siempre preguntan por qué no podemos tener una lista de los especialistas de MPN en nuestra página. Entonces, el problema es que, claro, si tú vives en Barcelona, Sevilla, Madrid o lo que sea, pues es fácil, porque ahí puedes elegir de los especialistas. Pero si podemos, no sé, a Logroño o no quiero decir nada contra Logroño, pero en fin, cualquier sitio fuera de las ciudades grandes, es muy difícil encontrar un médico, un especialista de MPN. Si yo oigo, como he oído hace 2 semanas, pues una mujer de 33 años ha andado por la vida durante 7 años con trombocitemia y no la han diagnosticado y hoy tiene mielofibrosis. Esto muestra pues, que, claro, ella no ha legado a este médico que es un especialista de MPN. No todos los hematólogos pueden ser especialistas de MPN. Y cuando yo oigo los discursos,
yo creo que cada vez el especialista de MPN está aprendiendo más, sabe mucho más y es muy importante que el paciente pueda llegar a este especialista. Por esto digo, bueno, a ver si mañana si se puede hablar de este problema, a ver si hay una solución a quien quiera que su dirección sea publicado en nuestra página, pues que dé el permiso de hacerlo. Hay otra cosa que, bueno, hablando ahí o escuchando al doctor Hasselbach, él ha dicho una cosa que para mí es muy significante. Dice que no es una enfermedad rara, que es una enfermedad que no se ha que está subdiagnosticado. Y yo lo veo desde hace, bueno, ya varios meses o, bueno, poco más que medio año, que la cantidad de los pacientes jóvenes está aumentando tremendamente y rápidamente. No solamente que en el mes de marzo, 2 mujeres jóvenes de 19 años con el principio de mielofibrosis. La semana pasada nos contactó una madre que tenía un niño de 3 años con policitemia vera, con el YAC2, con la mutación del YAC2. Y en general, los pacientes de 25, 45 años son cada vez mucho más. Quiere decir que esto que hemos dicho, que es a partir de 50 o 60 años, ya no es así. Y yo creo que es un fenómeno, antes hemos dicho, bueno, es porque la analítica ha mejorado muchísimo, los médicos, pues los hematólogos saben mucho más de la enfermedad, pero yo creo que realmente habría que estudiarlo un poco más. Yo lo veo a diario ante los pacientes, supongo que los hematólogos también, que realmente es un cambio muy grande. No es lo mismo como hace un año. Se está viendo, pero muchísima gente joven. En fin, otra vez, muchísimas gracias. Nosotros dependemos de su colaboración, que en sus visitas pues avisa a los pacientes que nosotros estamos aquí y que intentamos ayudar lo máximo que podamos. Y de nuevo, gracias por la colaboración y bueno, que ha sido fantástico lo poco que he visto del día de hoy. Impresionante, es un panel fantástico. Muchas gracias y que vaya muy bien y mucha salud. Bueno, muchas gracias, Peter. Creo que son unas palabras muy, muy importantes para nosotros y sobre todo recordarnos muchas de las veces quizá los diagnósticos que no llegan a tiempo, que no se hacen a tiempo y que eso es algo que es siempre una posibilidad de mejora de todos nosotros y de todo nuestro quehacer médico. Y bueno, el formato es un poco complicado. Probablemente si estuviéramos en una sala habría manos levantadas. Es más complicado manejarlo aquí porque hay que andar por el chat, es más difícil. Llegan preguntas tarde y tengo que disculparme porque algunas de las preguntas que iban para Valentina han llegado más tarde de que cerrara esa sesión. Lo que resta ya de reunión es, bueno, pues hacer un resumen. Yo soy consciente de que le dejamos al presidente de Genfin a veces la posibilidad de hacer un resumen final de la reunión, pero en muy poco tiempo, porque resumir estas intervenciones y estos coloquios que hemos tenido durante todo lo que va de tarde, durante estas más de 2 horas, ya 2 horas y media casi, es complicado, pero estoy convencido de que Juan Carlos será capaz de hacer un resumen seguro que certero de lo que estamos aprendiendo y de lo que hemos podido aprender. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por haber contribuido, por estar contribuyendo a que esta reunión de Genfin sea la más numerosa, creo, que de todas las que hemos tenido, y también por vuestra participación activa en el chat. Muchas gracias a todos. Juan Carlos. Muchas gracias, Jesús Mari, por tus palabras. La verdad que muchas gracias a todos los que habéis contribuido a organizar esta reunión, que yo creo que ha sido extremadamente estimulante. Te agradezco, Peter, tu empuje en este tiempo. Tú no solo has creado de la nada una asociación de pacientes en España, sino también que has influido en la estructura de Genfin.
y tenemos ahora 2 personas directamente conectadas contigo para estos temas, muy activas, y además el tema de la relación con los pacientes forma parte de la agenda del grupo y formará parte también mañana de la asamblea, en el programa de la asamblea que tendremos todos los miembros de GenFin. O sea que muchísimas gracias, estás haciendo una labor encomiable en nuestro país. Y por otro lado, bueno, brevemente voy a concluir la reunión. Realmente, como todas las buenas investigaciones, las buenas charlas, además de enseñarnos, nos plantean muchísimas más interrogantes, muchas más preguntas. Realmente hemos visto que muy precozmente pueden aparecer las mutaciones driver de las enfermedades mieloproliferativas, pero se abre un campo tremendo a la hora de investigaciones acerca de, bueno, por qué unas personas u otras, qué factores predisponen, qué mecanismos están implicados en la expansión de estas clonas, cuál es el papel de la inflamación y, por supuesto, cómo podemos intervenir nosotros, cómo podemos ser más proactivos, tratar estos mecanismos que están implicados en la patogénesis. Todos estos campos, pues realmente en unas enfermedades que parece que se podrían, en fin, que se conocen desde hace muchísimo tiempo y, sin embargo, son extremadamente novedosos y seguro que van a estimular a mucha gente a desarrollar investigaciones, ¿no? También hemos oído hablar de la posible implicación de los perfiles genómicos en el fenotipo de la trombosis de estos pacientes, en el perfil de trombosis esplácnica. El proyecto del Hospital Clínic pues es muy ambicioso y muy interesante. Y la parte de la tarde acerca de los tratamientos, el renacimiento del interferón como un tratamiento de las enfermedades mieloproliferativas, que es realmente pues muy impactante en base a su mejor tolerabilidad y al mecanismo por el que permite que disminuya la carga mutacional de estas enfermedades. Y luego la última presentación de Valentín, pues realmente, en fin, una visión sintética de lo que se nos viene encima, las combinaciones, no ya solo pretender mejorar la calidad de vida de los pacientes, que esto es muy importante, sino también, si es posible, modificar la historia natural de esta enfermedad, y todo esto es lo que vamos a ir investigando en los próximos años. Por tanto, estoy súper satisfecho de la reunión de esta tarde, espero que vosotros también, y os invito a que os unáis mañana por la tarde a las 4, que tenemos en primer lugar los simposios organizados por la industria y luego la asamblea del Grupo GenFin. Muchas buenas tardes y cuidaros.